Qué bueno poder estar conectados una vez más en lo que es este podcast de Algo Bueno. Aprende, vive y comparte, y es una bendición muy grande siempre hablar de lo bueno que Dios hace en cada uno de nosotros. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes, siempre hay algo bueno de parte de Dios. Con nosotros es una bendición poder contar con ingeniero Mauricio Portillo. Así es. Hermano en Cristo. Totalmente, así es. Ingeniero, qué gustazo. Bendiciones, Dios me lo bendiga. Amén, gracias. Qué bueno poderle tener aquí con lo que es algo bueno. Y sin duda alguna, algo muy especial como arrancamos los podcasts. Hay algo bueno Totalmente. que Dios ha hecho en su vida. Muchas cosas, definitivamente muchas cosas. Básicamente sería como contarles un poco sobre mi historia, ¿verdad? Un testimonio de vida. Creo yo que ha sido algo bueno en todo lo que Dios ha construido a lo largo de años, en mis 40 años que llevo ahorita de vida. No sé si comienzo de un solo relatándole, ¿verdad? Perfecto, sí, pero algo bueno que podría decir es de que de pequeño tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano. Gloria a Dios. ¿Verdad? Mi padre conoció a Dios. Él era, pues, porque él ya pasó a la presencia de Dios. Él era de Santa Elena, Usulután. Y pues en el transcurso de su vida él fue huérfano desde pequeño. ¿Verdad? Su madre le regaló José Mauricio Portillo, igual que yo. Solo que él era Pérez, yo soy Cepeda. Y mi hijo es Soriano. Pero los tres somos José Mauricio Portillo. Qué genial. Entonces, interesante, ¿verdad? Pero el destino, pues, de Dios y los planes de él eran así, de que él tenía que atravesar quedar huérfano, ser regalado por su mamá, ganarse la vida desde los 4 años, ¿verdad? Entonces yo cuento siempre la vida de él porque siento que muchas de las cosas que yo he atravesado están conectadas con lo que él hizo. Sí. Y poco a poco, con lo que les voy a poder contar, creo que podemos notarlo. Sí. Él a temprana edad queda sin sus padres, conoce al Señor Jesús como a la edad de 15, 16 años, según nos comentaba él. Fue ganado a Cristo en una actividad de jóvenes. Qué bueno. Desde entonces él fue no solo oidor, sino que fue practicante también, entonces servidor. Él siempre creyó que era también importante devolverle, no al Señor necesariamente, porque no le estamos pagando o comprando, ¿verdad? Pero sí sembrando, ¿verdad? Así como también alguien le ayudó a él a llegar a Dios, pues él decía, yo también quiero ayudar. Y él, cuando yo nací en un hogar que podemos decir sumamente estable, sumamente cristiano, como en cualquier familia, algunas dificultades, problemas, mayormente problemas económicos. Sí. En ese entonces mi padre fue colaborador en una empresa, de ahí decidió independizarse. Pero antes de que se independizara, yo iba creciendo, pues mi padre era colaborador y no tenía tiempo. No tenía tiempo para mí. Yo le puedo decir, yo de mi niñez, yo he podido a mis hijos, que hoy tengo 2, poder celebrarles sus cumpleaños. Yo no recuerdo que me hicieran un cumpleaños fuera de casa. Yo no sé qué es eso, no lo viví. Y mi padre más todavía, porque mi padre contaba que ni siquiera le celebraban. Pasaba el día de su cumpleaños y nadie se acercaba a decirle ¡felicidades! Ni sabía, ni siquiera sabía, ¿verdad? Ni le tomaba atención, veía otro que quizás, ¿verdad? Sí. Entonces yo crecí con eso, que me llegaban las invitaciones de mis compañeros, que al burger, que al McDonald's, que a la pizza, y solo las veía y me imaginaba, ¿verdad? Entonces, recientemente hablamos con mi esposa de eso, cuando pasábamos, veíamos los jueguitos que los niños quieren ir, y le digo, qué bendición que podemos parquearnos hoy, podemos entrar a comer algo y los niños juegan, se divierten, ¿verdad? Pero nosotros no podíamos, ¿verdad? No tenemos esa disponibilidad, mi padre no la tenía. Pero con el tema de Dios, que hizo algo bueno, ¿verdad? Fue formando cierto carácter a valorar cuando uno puede disponer de muchas cosas, tampoco perder el sentido o el norte cuando uno ha recibido muchas bendiciones. Entonces, en ese momento de la niñez que fuimos creciendo, y recuerdo algo bien importante, hoy andaba corriendo y estaba pensando en este podcast y me recordé de algo que a veces no lo cuento. Cuando pasé 12, 13 años, que estaba por cumplir 12, 13 años, era un diciembre, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar. Podemos decir, necesidades económicas habían en la casa, sí habían limitaciones, teníamos un carro usado, eso era todo en la casa, era una casa pequeñita, con 2 cuartos,
pero definitivamente, como les vuelvo a decir, Dios estaba haciendo algo bueno. No nos quejamos, ni mi padre, yo nunca lo vi quejarse. Posterior a esa etapa que le digo de que dije yo que quería trabajar, me dice él, mira, vamos a aplicar, yo tengo un par de contactos, tal vez en el Super Selecto. Yo le dije, me gustaría eso. Y nada de que vas a trabajar en asistente de contabilidad o vas a estar haciendo, no, de los niños que cargan las cositas. En ese momento, pues, no sé si las cosas han cambiado porque lo desconozco, pero en ese momento yo fui un niño bendecido porque el Selectos me tomó como un niño ejemplo y me dieron a mi salario. Y yo lo iba a pagar, yo iba con un cheque simbólico a la caja y en la caja me pagaban. Qué genial. Entonces, eso me hizo ganarme el no cariño de muchos de mis compañeros que estábamos en la misma condición económica, pero ellos me veían a mí con ojos de que quizás yo era adinerado, ¿verdad? En esa etapa para ellos. Y nada que ver, ¿verdad? Entonces yo iba con ellos, es triste y le puedo contar, íbamos a dejar frutas vencidas. Y yo veía niños de 12, de 13 años como de mi edad, y tomaban ahí uvas vencidas para comer. Y compartimos con ellos ahí en el basurero. Eso, o sea, estaba recordándolo. Yo compartí esas etapas. Entonces, y comíamos ahí uvitas, y comíamos frutitas, y yo no lo rechacé, porque yo en un momento pude decir, no se ven tan bien, ¿verdad? No son tan apetecibles. ¿Verdad? Porque lo que están desechando no es lo mejor, ¿verdad? Es lo que ya nadie lo va a comprar. Entonces, yo me quedaba, wow, ¿verdad? Todas estas cosas, estos momentos creo que me fueron formando cierto carácter para hoy en día. El tiempo avanzó, pude estar haciendo pasantías en la empresa de mi papá. Yo tengo 40 años, si tomamos eso como experiencia laboral, significa que yo de experiencia laboral desde los 13 he tenido como 27 años en algunos momentos de tener experiencia de qué es trabajar y que te paguen, ¿verdad? Exacto. Entonces, fue una experiencia difícil, a la vez que me generó bastante experiencia, empatía por los demás. Me vinieron de ahí ideas de poder generar negocios a futuro, cosas que hemos venido construyendo, porque yo veía y decía, bueno, para salir de acá esto es sumamente difícil, y le puedo compartir otras experiencias con eso. Me tocó, por ejemplo, iba a traer las tortillas de mediodía. Todo el mundo pedía comida, pero no llamaban tortillas, no sé por qué, que las cosas cambiaron, hoy le dan el plato y vienen las tortillas, pero en ese momento no, llegaban las comidas, o personas que llevaban su loncherita de comida, pero no tortillas. Entonces mandaban a uno de los niños y a veces me tocaba a mí, hasta nos peleábamos por quién iba. Había que lavar también esas cosas, nos tocaba lavarlas en el sótano, y yo trabajé en el Selectos de la Plaza Merliot, entonces en el sótano. E incluso, como le digo, hasta una vez me quisieron pegar, ¿verdad? Porque, como le digo, me gané el no cariño porque aparentemente yo estaba como con más bendiciones. La envidia llegó en ellos. De envidia, ¿verdad? Porque yo no hice nada, simplemente recibí lo que me daban. A veces incluso las señoras que pasaban, como yo llegaba con mi camisita por dentro, mi pantalón de vestir, ¿verdad? O me veía quizás un poco bonito, ordenadito, ¿verdad? Quizás, digamos, no les daba a las señoras que llegaban, ya hasta me podía, no sé por qué, pero los martes o jueves eran buenos para mí, me daban buenas propinas. Entonces, y a veces decían, no, con él no, con él. Entonces yo llegué a un punto donde, como le digo, me gané un poco cariño de las personas, no sé por qué, pero definitivamente fue Dios, ¿verdad? Fue Dios ahí. Cuando yo entiendo, vemos las historias de personajes de la Biblia que se habla de la gracia, eso es gracia inmerecida, pues, o sea, yo no he hecho nada, y ahí es donde uno no entiende a veces. Porque digo yo, ¿qué he hecho yo para ganarme el cariño? Pero también el no cariño acá, ¿verdad? Entonces, las dos cosas se me estaban generando. Entonces, pero era Dios, ¿verdad? Era Dios, como en todo un proceso. Posterior a eso, pues la vida fue mejorando. Gracias a Dios, solo ese año me tocó o hice esa acción, que fue por mi decisión, que le dije, papá, quiero trabajar, quiero saber qué se siente ganar, le dije yo. Y creo que había visto las necesidades en la casa, que lo primero que hice, ahí mismo en el Super Selectos, compré. Cuando me dieron mi primer mes, ¿verdad? Porque no era cada 15, era cada mes. ¿Cómo sintió el corazón en esos momentos? Lo sentí lleno, que yo quería que mi familia viera esas bolsas cuando yo llegaba a la casa. Me acuerdo que compraba un champú, he comprado cereal,
cosas relativamente básicas. Correcto. Que podríamos decir que en la mayoría de las familias hay, pero que yo decía, de este o de esta marca, yo a veces he querido y me han dicho, no vamos a llevar. Correcto. Entonces yo decía, voy a llevar estos cereales porque sé que tengo 2 hermanos, les va a gustar, vamos a poder compartir con ellos. Y me llenó, como usted dice, el corazón. Solo dejé un poquito, me acuerdo, para unos zapatos que les había echado el ojo. Y los compré, ¿verdad? Y ni siquiera fueron gran cosa, ¿verdad? Pero eran más visual, ¿verdad? Que otra cosa. Entonces, definitivamente pasamos ahí una etapa de aprendizaje. Dios hizo algo bueno, siento yo, increíble en mi vida para el futuro. Posterior a eso, ya si podemos avanzar, acelerar el tiempo, pude graduarme de Ingeniería Industrial de la UCA. Ya la situación era un poco mejor, ¿verdad? A nivel familiar, a nivel de mi papá, ya tenía un pequeño negocio que le había levantado. Ese negocio pues es esta corredora de seguros llamada Multirriesgos, con la cual hoy en día podemos dar trabajo a muchas personas, podemos influir de alguna manera positiva. Hemos tratado de mantener, por ejemplo, los lunes. Es un espacio donde compartimos algo de Dios sin ningún tema religioso por detrás, ¿verdad? Es simplemente compartir algo positivo, algo de Dios que pueda influir en todo el equipo. No es obligación que estén también, pero hasta el día de hoy se conectan todos o están presencial los que vienen. Ahí vienen corriendo, llegando un poquito tarde, pero están, ¿verdad? Entonces, muchos se me han acercado y me han dicho, mire, muchas gracias por lo que habló, porque no tiene idea, definitivamente he atravesado un problema con mi esposo, con mis hijos, y me ha servido. Entonces, le fortalece a uno y dice, bueno, tengo que seguir, ¿verdad? Vale la pena lo que estoy haciendo. Es algo bueno lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y lo que Dios hace en mí también, ¿verdad? Para ayudar a otros. Pero después del tiempo de la universidad, de Ingeniería Industrial, yo llegué a una etapa decisiva que fue, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ya llega uno ya 23, 24 años, me gradué relativamente joven, ingeniero, pero yo decía con papá, ¿qué hago? ¿Verdad? Aquí en El Salvador, estudios en seguros, no hay más. Hay una escuela que es muy buena, donde la mayoría de mis colegas o compañeros o profesionales de aseguradoras se capacitan, que es la escuela Rufino Garay, que es de la Asociación de Empresas de Seguros. Y esta escuela, pues yo había sacado cursos que eran para intermediarios de seguros, que duran más o menos, hoy son unos módulos cortos, antes eran más largos, de 3 meses, había sacado ese de 3 meses hasta 2 veces, había sacado el corto también, había sacado un diplomado, un técnico en seguros, que duraba como 1 año, un poco más del año, pero yo veía, ¿qué más hago? ¿Verdad? Había sacado diplomas en la bolsa de valores, siempre estaba tratando la manera de aprender. Eso es algo que mi padre le gustaba a él también, el tema del aprendizaje, el conocimiento, la búsqueda del saber. Y no solo a nivel secular, ¿verdad? Sino que a nivel también espiritual. Correcto. ¿Verdad? ¿Por qué le digo a nivel espiritual? Porque también todo ese tiempo yo estuve en iglesias, en diferentes iglesias. Puedo tocar batería, fui líder de jóvenes. Hoy estoy en la última iglesia en la que estamos con mi esposa, estoy apoyando un ministerio de jóvenes. Bueno. Está el pastor y estoy yo colaborándole, ¿verdad? Porque no tengo el tiempo y tampoco estoy, digamos, en un grado de pastor, ¿verdad? Pero sí tengo el deseo de colaborar, de decir, Dios, ¿verdad? Aquí están mis manos, aquí están algunos recursos, ¿cómo puedo ayudar? Entonces estamos ahí, siempre hemos tratado la manera de sembrar y al final uno, créame que da una gran alegría, un gran gozo ver personas que quizás no tenían oportunidades y después verlos con un corazón cambiado, un corazón distinto, creyendo en ellos mismos, creyendo que pueden salir de donde están, que tienen un mejor destino, porque a veces hay muchas cosas, muchas luchas, que hoy tenemos una cantidad de gente en el mundo sufriendo depresión. Muchísimo. Es increíble. Tengo un buen amigo que me decía, mira, ¿sabes por qué me renunciaron? Me renunciaron porque el aire acondicionado era muy frío. O sea, somos muy ultra sensibles en extremo y no toleramos, ¿verdad? Entonces nuestra tolerancia es baja últimamente y eso se debe a varios factores que pues las generaciones más jóvenes han sido educados de una manera diferente. Y no digo que sea mala, no, han sido diferentes. Entonces nosotros tenemos que también, el tema del amor a Dios, tratar de generar empatía hacia estas generaciones. Total. ¿Verdad? Porque también tenemos que hablarles de Dios. Y si venimos de la manera como antes,
no lo vamos a lograr. Lo que mencionas es bien importante porque venimos de diferentes iglesias, no es de que ayer, no hace 2 años ni 3 años, o sea, la iglesia ha cambiado y creo que después de pandemia muchas cosas pues también se modificaron en todas las áreas, laboral, iglesia, familia, etcétera. Llama la atención porque me encanta, papá recibe a Cristo, rápido entendió algo, una semilla muy especial y es gratitud para servir. Sí. Y eso lo inculcó. Sí. De la misma manera venimos, nos preparamos, el deseo, anhelo de poder salir adelante con limitantes y todo, pero no hubo nada que lo detuviera. Estamos hablando a generaciones diferentes. Hoy en día, de que es que no puedo, es que no quiero. Bueno, básico pues, por mencionar algunas cosas. Y en teoría están en casa y lo pueden tener todo. ¿Quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene internet? ¿Quién no va a clases, etcétera? Pero siempre el ser humano buscando más y más y más y se nos olvida lo básico. Sí. Entonces, cuando ya venimos, porque también me encanta que ha estado sirviendo, colaborando en iglesia, viendo ahorita, una generación o una iglesia, cómo lo ve en una perspectiva, llamémoslo empresarial, de la misma manera la juventud, iglesias, ¿cómo lo ve todo eso? Mire, la perspectiva iglesia hoy en día, yo veo recientemente, más recientemente, y cuando digo recientemente no meses atrás, me refiero ya hace poco, o sea, estoy hablando un par de semanas, yo he visto, no quisiera decir un avivamiento, no lo quisiera usar esa palabra, pero sí, por lo menos yo he podido sentir un nuevo despertar, ¿verdad? He podido ver muchas personas que quizás a veces uno tiene temor de andar. Vemos otras religiones que no tienen pena, sí, no tienen pena. Pero ¿sabe qué sucede, mi estimado? Creo que a veces su testimonio no predica lo que uno cree. Un punto. Entonces a veces uno pierde la seguridad, la confianza de poderse parar donde sea y decir: yo aquí estoy, yo soy el mismo, allá estaba él afuera, estaba en el banco, estaba en una reunión empresarial, soy el mismo, no he cambiado. No cambia, correcto. Entonces eso genera otra confianza. Pero cuando leo lo de que he visto recientemente, porque he visto mucho contenido, he visto muchos países recientemente con esto no quiero entrar en muchos detalles, pero por ejemplo el fallecimiento de este señor, Charlie Kirk, sí. Que de alguna manera lo han tratado de tomar por tema de migración, por el tema, no quiero entrar mucho en detalle, ¿verdad? Porque tengo muchos amigos y trato de ser respetuoso con ellos en su pensamiento de religión, pero definitivamente este hombre era alguien que donde estaba, por trabajo, por temas políticos, él soltaba algo y decía, y tiraba un poco de luz y decía el tema Jesús. No solo Dios, Jesús a la par. Me decía el Salvador, es mi Salvador, Él es el único Salvador. Correcto. Cuando alguien que no ha hecho nada más que hablar bien, y no porque tenga cualidades para hablar bien, me refiero que habla lo que debe de ser, lo que somos llamados todos a hacer, poco sale en esta tierra, y lo hacía en sus funciones, en lo que le tocaba hacer, porque en medio de lo que le tocaba hacer, por él trabajaba, le pagaban, me imagino, entonces él tenía que hablar, ¿verdad? Y tenía que ayudar a su familia para que coman. Entonces, pero ahí en medio de todo eso él soltaba. Entonces yo creo que es un reto para los que estamos en un tema empresarial, no esconder esa parte, no jugar a llevar a veces doble vida, porque no es sostenible, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, todo sale a la luz, ¿verdad? Yo le puedo decir, ¿verdad? Posterior al tiempo, regresando, esto me regresa al momento que le decía de estudios, sí. Yo tuve la bendición de poder, después de la universidad, me fui a estudiar a Inglaterra. Estuve en Inglaterra viviendo casi 5 años, en Londres. Fui a estudiar una maestría en seguros, tuve la bendición de graduarme con méritos. El primer semestre no me fue nada bien en las notas, no me fue nada bien. ¿Se frustró? El nivel era otro. ¿Se frustró? ¿No? Sí. ¿Quería regresarse? No podía, no había opción. No tenía opción porque ya estaba inscrito y era básicamente un año, perdón, no fue un semestre porque no era universidad,
fueron los primeros 3 meses. Okay. En los primeros 3 meses del año, un poco más del año que duraba la maestría, estamos hablando que fue 3 meses. Okay. En los primeros 3 meses, una materia que se llamaba leyes, legislación mundial en temas de seguros, que son leyes gobernantes que no cambian en ningún país. ¿Verdad? Entonces hay leyes gobernantes que no cambian en ningún país en temas de seguros. La universidad tenía facultad en seguros, imagínense. Y tiene, ¿verdad? Porque todavía existe. Entonces tuve el privilegio de estar ahí, estar sentado con personas que manejaban 5 o 6 idiomas de 23, 24 años, personas que toda la vida habían estudiado. Imagínense como cuando usted va a las Olimpiadas o usted quiere llegar a estar en el Mundial y jugar con los mejores. Sí. En seguro yo estaba con los mejores, claro, y jugaba con los mejores, ¿verdad? Entonces eso obviamente a uno lo crece, le muestra otra dimensión de la realidad, de las capacidades que puede existir allá afuera. Y pudimos aprender, creo que lo más importante que me pude traer fue muchas buenas personas que conocí, muchos buenos maestros también que conocí, personas que les tuve aprecio y dejé. Yo me regresé a El Salvador llorando. Justo eso yo me regresé llorando. Mi padre ya había entrado en cierta edad y tenemos un proyecto él y yo de transición en la empresa, Multirriesgos. Multirriesgos en ese entonces éramos 16 personas. Estábamos en la colonia Toluca, en la zona de la Miramonte. Era una casita, bien pequeñita, 2 parqueos al frente. Ya un corredor mediano de este país anda por esa cantidad, un corredor mediano de respeto, le digo. Entonces, del 2015 comenzamos a trabajar en nombre de Dios, sin descanso, día y noche. Comenzamos a formar equipo. Me ha tocado a mí desarrollar personal dentro de la empresa, personal bueno, incluso algunos se han ido y les hemos aquí aplaudido para que se vayan, porque también al final hay que aceptar cuando un discípulo de uno crece tanto, correcto, que uno no lo puede detener, ¿verdad? Entonces hay que alegrarse por las batallas que ganamos juntos y por las batallas que va a ir a ganar a otro lugar, ¿verdad? Entonces en la historia quedará que le ayudamos, ¿verdad? Y que fuimos parte de su historia. Entonces no somos personas o empresarios que buscamos retener, ¿verdad? Claro, duele, no quisiéramos, pero toca. Entonces, volviendo al punto que usted menciona, el tema iglesia y empresarios, 2015 al 2025, 10 años después, nosotros somos 73 personas, creo. Wow. Por ahí andamos, 73 personas, 3 sucursales. Me atrevería a decir que estamos en el top entre los corredores, digamos, de más tamaño, por cartera, por primas administradas. Por darle una idea, a nivel de clientes individuales, nosotros tenemos un poquito más de 35,000 clientes individuales. Creo que somos de los que más tienen clientes individuales. Mensualmente, pues, logramos ayudar, como le digo, a estas más de 70 personas que confían en nosotros, que están acá, que tienen necesidades familiares. Y algo que nos da paz a nosotros es, y se lo digo, que es algo que mi papá sembró en un principio en esta empresa y me decía: el salario de los colaboradores es sagrado. Nosotros no pagamos el 15, nosotros pagamos el 13. Okay. Y ese dinero no se toca, me decía. Nosotros le pagamos a ellos antes. Y si queda, me decía, si un día no tenés, pues no vas a cobrar vos, pero tenés que cumplirle a la gente. Y de ahí a fin de mes, no el 30, ¿verdad? Hoy estamos en fin de mes 30. Entonces, ya se pagó. Eso fue el 28. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la gente el 30 tiene a veces a último para pagar ciertas cosas, están con sus cosas, sus temas familiares, sus compromisos financieros que ha adquirido ya, deudas, ¿verdad? Colegio, comida. Entonces es para nosotros honroso poder cumplir, ¿verdad? Y ser de esa manera. Así que en esta empresa, le puedo decir, tratamos de mantener no solo el principio cristiano, sino que también ciertos valores que van a la par y que pueden ser ejemplo de una realidad que yo puedo predicar, ¿verdad? Porque yo puedo predicar, o alguien puede predicar, ¿verdad? Yo no soy pastor, ¿verdad? Pero alguien puede predicar y predicar y predicar, pero a la par sus valores le respaldan, ¿verdad? Porque yo pudiera decir, no, mira, no, porque es bastante, ya se imagina una planilla de 70 y algo, mensualmente. Todo eso lo estamos pensando, ya el músculo de lo que se mueve ya no es poco, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser responsables en tener los flujos ordenados para cumplirle a nuestra gente, ¿verdad? Hasta el día de hoy no les hemos fallado.
Igual, el tema de servicio. Justo el día de ayer hablábamos en un servicio que tuvimos de un devocional que le comentaba que hacemos los lunes, ayer fue el lunes, conversábamos sobre esa parte y hablamos del tema del samaritano, sí. ¿Verdad? La parábola que Jesús habló sobre el buen samaritano. Correcto. Y que pasa el sacerdote, pasa el levita, solo lo ven, ¿verdad? Y pasan de largo. Así es. Y podría ser que estaban ocupados, podría ser que no les interesó, podría ser que mira, es la competencia, les decía yo. Pero nuestro deber, el de nosotros, que somos diferentes, nosotros no vamos a andar haciéndole afuera daño a nadie, no es nuestro objetivo. Cuando nosotros en seguro es bien fácil, sabe, ganarse un cliente, porque solo le tienen que firmar una carta que dice, yo nombro a su nombre completo. Miguel Ángel Manzano. Miguel Ángel Manzano, ajá. Y le ponen ahí su DUI, y lo firman. Y se lo mandan a la aseguradora tal, mencionan las pólizas, el número de las pólizas. A veces algunos le ponen vigencias, a veces para unas aseguradoras es necesario, para otras no, pero se manda esa notita, una notita básica, que ya tenemos el formato, se manda. Y cuando la aseguradora lo recibe, hace el cambio, dice, ya no lo va a llevar este corredor, o lo lleva este corredor. El cambio es fácil y sencillo. Okay. Pero para que se produzca ese cambio, hay mucho por detrás. Muchos evalúan servicio, confianza, credibilidad, reputación, trayectoria, capacidad técnica instalada. Muchos piden el currículo ya de la empresa, se preguntan si hay diferentes tipos de servicios que nosotros podemos otorgar, ¿verdad? Entonces yo les decía a ellos, nosotros estamos en una posición privilegiada, y oiga bien lo que voy a decir, y lo voy a decir de verdad, porque así lo pienso, y esto no es que yo quiera verme humilde, pero es de verdad, y se lo digo a ellos, correcto. Temporal, porque no sé cuánto tiempo Dios nos vaya a permitir estar como estamos. Correcto, buen punto. Si Él desea en algún momento movernos hacia abajo, pues Él lo va a hacer. Y no tengo que sentir mal, porque definitivamente no he logrado lo que he logrado solamente con mi conocimiento, ¿verdad? Han sido en muchos de estos casos momentos que yo diría que fueron, que puedo ver claramente la mano de Dios. Amén. Puedo ver claramente la mano de Dios. Entonces, y eso nos ha fortalecido en decir, vamos en un camino correcto. Y no significa que todo lo que va a pasar es victoria, porque le puedo decir, en propia pandemia, en el 2020, atravesando la pandemia, estábamos en lo más difícil de ese momento con una enfermedad grave que tenía mi papá. Por discreción no lo voy a decir, pero en julio 16 de julio del 2020, lo perdemos a él aquí físicamente, pasa a la presencia del Señor, nuestra fe así. Correcto. Creemos, ¿verdad? Nuestra fe, nuestra fortaleza. Y yo ese mismo día que él estaba pasando con el Señor, yo le estaba cumpliendo a él lo que él siempre me pidió. No te rindas, esforzate. Tenés que cuidar de toda la gente en la empresa, cuidar de tu familia, cuidar de tu mamá, cuidar de tus hermanos. Y yo decía esa mañana que me contaron, porque la noche anterior había estado en el hospital y nos dijeron, está en una etapa sumamente delicada ya, difícilmente estamos hablando de horas. Yo salí de ese hospital y todavía atendiendo clientes y no les dejé de contestar. Claro. Hay muchos que apagan el teléfono, yo no dejé de contestar esas llamadas, incluso me estuve saliendo del consultorio por atender las llamadas. Pero cuando ya venía esa mañana que me salí de mi casa, mi apartamento, vivía en un apartamento, y me moví hacia el hospital para estar ese último día, porque sabíamos que ya él había entrado en una fase difícil y final. Un milagro Dios lo podía hacer. Correcto. Pero humanamente, ¿verdad? Decíamos, bueno, Dios, estás en control y todo apunta que tú estás permitiendo esto. Sí. ¿Verdad? Y lo estoy aceptando en mi corazón. Nos duele, pero lo estamos aceptando. Y mire, definitivamente nos agarramos de Dios, ¿verdad? Oramos un poquito, salimos del carro, calentamos el carro, salimos y había una videollamada de motivar a los vendedores. Y yo iba en el carro motivando a los vendedores. Les dije, solo les voy a poner la cámara, ahorita voy a salir, me da el trayecto para llegar al hospital, 30, 40 minutos. En esos 30, 40 minutos vamos a hablar. Voy a quitar mi cámara, no es por falta de respeto, es porque sepan que yo voy a manejar, no puedo hablar, no me pueden ir viendo, pero yo voy a aprovechar. Entonces yo trato de aprovechar el tiempo hasta en pequeños espacios, ¿verdad? Trato de estar disponible siempre para todos, quieras o no, eso también es demandante, claro. Porque tengo 2 hijos hoy, ¿verdad? Tengo mi esposa, 2 hijos, y
Y como le digo, también para nosotros la iglesia es un gran apoyo, un gran respaldo. La iglesia donde nosotros estamos hoy sirviendo es una iglesia quizás que cualquiera pensaría que es la iglesia más grande de El Salvador en tema cristiano, y no lo es. Es una iglesia muy pequeña, 60, 70 personas, pero donde nosotros llegamos y vemos que podemos sembrar, que podemos apoyar, que podemos ayudar al prójimo, y donde sentimos que hacemos una diferencia nosotros, ¿verdad? Entonces mi esposa se siente feliz. Póngale que mi esposa no era bautizada, y llegamos a esa iglesia y en menos de un año se bautiza, se saca un diploma de ministerio para cuidado de escuela dominical, sí. Se gradúa, fuimos a la graduación de ella. Qué bueno. Y eso fue en un mismo año. O sea, ella, las dos cosas, ella rápido me dijo esto. En el colegio pasa ocupada porque es de las mamás enlaces del colegio. Tenemos 2 niños, pasa con ellos en actividades. Hoy martes y jueves son los días más pesados para ella. Le toca súper pesado. Yo, hoy que nos vimos, nos despedimos, yo ya sabía cómo le va a tocar a ella desde que nos despedimos hasta que nos volvemos a ver al final del día. Entonces, sin un equipo en el que uno pueda confiar, y eso es algo que le puedo decir en el tema empresarial y de la parte de Dios podemos ver, Él permitió que muchas personas lideraran, pero no eran solos. Llegaron a tocar personas, llegaron a hacer grupos, llegaron a hacer equipos, llegaron a generar esa visión que Dios le permitía al líder, pero que se transmitiera y se creyera en algunos cercanos. Correcto. Y de ahí se fue avanzando hacia otros. Entonces lo vemos en Moisés, ¿verdad? Con Aarón, y que le dice que con cuadrillas, con grupos. Liderar. Sí, pero Moisés no podía hacer todo. Correcto. Hay personas que a veces piensan que yo puedo hacer todo, o que quisieran que yo esté en todo, con todos los clientes. Que me conteste él y que él me atienda y todo. Mire, son más de 200 empresas las que atendemos. Sí. Hay eventos de aseguradoras. Hay eventos familiares, o sea, definitivamente no es excusarme, ¿verdad? Por si ellos lo ven, todos los que lo van a ver. Un saludo para todos ellos. Un saludo para todos. Pero no es excusa, pero es de verdad, como hablamos con un amigo, solo soy un ser humano, ¿verdad? Con 24 horas también, que también duermo, ¿verdad? Y tratamos la manera de poderle cumplir a todos, y por eso nos apoyamos a un buen equipo, ¿verdad? Porque también me enfermo, entonces tampoco puedo estar en una reunión y tenía que estar sí o sí. Póngale, la otra semana tengo que salir del país, y voy por un viaje express, por una reunión que vamos a tener una junta directiva, por un tema que estamos viendo de negocios a nivel de Centroamérica. Viajo un día, tengo junta en un hotel todo el día, y el tercer día viajo en la mañana. O sea, yo voy a lo que voy, o sea, yo no voy. Y cualquiera diría, mira, ¿y qué chivo a dónde vas a ir? Y vas a pasear. Ya nos ha tocado viajar muchas veces y no salimos del hotel, porque vamos a lo que vamos. Entonces, un viaje de placer es diferente, ¿verdad? Pero un viaje de trabajo, cuando uno está bien enfocado, alineado a lo que va, es diferente. Entonces yo ahí le podría decir, ¿verdad?, que el tema de Dios es traer la palabra de Dios, pero traerla también a la realidad nuestra, ¿verdad? A la realidad empresarial. Con eso, fíjese que es interesante, porque ayuda a poderse organizar, ser organizado, de la misma manera visualizar o tener una perspectiva de todo lo que está a nuestro alrededor. Y es donde muchas veces nos convertimos, el ser humano, quizás en monstruos espirituales, y nos quedamos enanos en otras áreas que también es necesario crecer, o viceversa. Nos preparamos, todo le metemos al 100, pero el tema de la presencia de Dios, iglesia o servicio, no tengo tiempo. Entonces, o sea, no hay excusa, a eso quiero llegar, sí. Que no hay excusa, porque sí se puede. No, y el ministerio, mire, uno que es papá, el ministerio principal, y eso nos lo dice nuestro pastor, el ministerio principal de uno es su familia. Correcto. ¿De qué me sirve a mí ser quizás el mejor servidor de la iglesia y de repente no cumplo con cosas en mi familia? Sí. ¿Verdad? Entonces, el día de ayer nuestra hija tenía que presentar sobre Christopher Columbus, ¿verdad?, que era Cristóbal Colón, pero digo en inglés porque en inglés era la presentación de ella, ¿verdad? Y para una niña de preparatoria no era fácil que ella pudiera decir las 3 oraciones que tenía que decir. Entonces pasamos ahí varios días, prueba y error, prueba y error. Lo que le quiero decir con eso es que requiere tiempo, ¿verdad? Tiempo que a veces no tenemos,
y yo llegaba tarde noche y ahí me estaban escribiendo, mira, puedo hablar con vos, mire, fíjese que en este tema ha pasado, me pudiera dar unos 10 minutos, ingeniero, podemos hablar ahorita. Bueno. Y yo, permítame, viendo cómo puedo retrasar, pero también cumplirle a la niña, pues, porque también había que apoyarla, de servirle a ella, ¿verdad? Y de ahí que pues tuvimos ahí la semana pasada el agrado de poder ver ya a nuestro niño chiquito que llegó 4 años, ¿verdad? Y de ahí la niña que la tenemos que va de 6 años. Eso es lo que tenemos ahorita y hablamos con mi esposa. Definitivamente es el principal ministerio que tenemos. Así es. Es el principal. No podemos estar queriendo brillar aquí en la empresa, brillar en los negocios en general, brillar a nivel de iglesia, protagonismo, pero tener descuidada la casa, ¿verdad? Entonces, y lo más importante de ellos es que crean en Dios, ¿verdad? Para mí, es lo importante, correcto. Por ejemplo, hoy lo fui a dejar temprano y ahí veníamos con la niña y le puse la canción, la alabanza esta, está en español, se llama Santo Santo, ¿verdad? Pero ella me contó de que la había escuchado en inglés y yo dije, voy a probarla, le pongo la de Holly, Holly, y la venía cantando en inglés. En inglés. Yo nunca la he oído en inglés, ¿sabes? Okay. Solo en español. Sí. Puedo inglés, pues, porque lo he aprendido y viví fuera, pero no la había escuchado y no me había detenido a oír las palabras en inglés, y es muy linda en inglés también. Entonces, pero ella se la podía y yo me quedé sorprendido oyéndola y viéndola aquí en el retrovisor, con cuidado, ¿verdad? Por el tráfico, pero permítala ver porque vamos despacio, no podemos ir tan rápido, entonces te permite ahí ir solo medio frenando, vas pendiente de los niños, no vas acelerando rápido. Entonces, creo que eso es clave, ¿verdad? Correcto. Ingeniero, para ir terminando y agradecerle su tiempo, de verdad, en todo eso, una pregunta así a las. ¿Su comida favorita? ¿Mi comida favorita? Es fácil, bien fácil. Me gustan las pastas. Okay. Me gustan las pastas y engordan, lastimosamente, pero me gustan. Entonces, pero fíjese que corro. Estoy corriendo para tratar deporte, porque le iba a preguntar deporte. Y eso es importante porque lleva carbohidratos. Okay. Se dice que hay que comer mucha pasta, ¿verdad? Previo a una carrera. Correcto. Entonces yo trato de correr mucho para poder estar comiendo seguido pizza. La pizza me encanta. Okay. La pasta, la lasaña, principalmente la lasaña. Entonces son creo que las comidas que más me gustan. Okay. ¿El deporte favorito? Correr. Fíjese que sí, el tema de correr me ha apasionado un poco en esa parte. Ahorita voy por mi 4ª maratón. Si Dios permite y nos da salud, ahorita estoy con la pierna izquierda sufriendo un poco periostitis. Periostitis es una inflamación que se da en la parte de la tibia. Entonces me decía ahí el fisioterapeuta que es la tibia es una de las partes donde menos oxigenación tiene al momento de hacer el ejercicio. Entonces tarda, llamémoslo, en calentar y tarda que haya irrigación sanguínea. Eso me decía él, ¿verdad? Por eso es que de alguna manera y por la sobrecarga de estar mecánicamente impactando, por eso es bueno cambiar los zapatos seguidamente cuando usted corre. Correcto. Para cuidar un poco lo que son las rodillas y pues ligamentos, ¿verdad? Hueso en general. Entonces el tema de correr lo llevo ya algunos años, he hecho 4 maratones y voy por la 5ª. La 5ª sería esta de Nueva York, si Dios me permite y me da salud. Ya estamos listos para el 2 de noviembre poder correrla. Quizás no va a ser nuestro mejor esfuerzo o tiempo, porque como le digo, no estoy en el mejor momento, ¿verdad? Estas cosas pasan. Y Dios sabe por qué también. Correcto. ¿Verdad? Así que... ¿Playa o montaña? En el caso mío me gusta quizás un poco más la montaña, fíjese. Okay. Me gusta la montaña, me gusta la paz y tranquilidad que se puede recibir. Correcto. ¿Verdad? Me gusta la paz y tranquilidad que se puede recibir, la vegetación, los árboles. A veces hemos podido irnos a algunos lugares, espacios, pues en la zona de Morazán. Permite mucho, hay muchas cabañas que se pueden rentar. Eso sí, ¿verdad? La vida silvestre se agradece, en la noche se da un poco de preocupación, ¿verdad? Porque uno se queda ahí solito y nos quedamos en la última que reservamos, la última vez que fuimos, no tenía ni para poner seguro, ¿verdad? Híjole. Y estábamos solo con ella y los 2 niños. Okay. En el día lindo, ¿verdad? Lindo, que tenían por ahí lechugas sembradas y todo, y la vista, y los sol, y uno qué bonito, ¿verdad? Ya cuando cayó la noche. Y los niños acostados y yo, ¿verdad? De hombre, y decir con la familia. Sí, correcto. Entonces, pero me gusta porque le permite a uno desconectarse. Correcto. ¿Verdad? La verdad es que uno se carga bastante con el tema
de tecnología, los aparatos. Como usted dijo, el tema de la pandemia a nosotros nos ha, no quiero decir, nos ha recargado, pero hoy es bien imposible decir, mira, ahorita necesito que conversemos algo en una videollamada y de repente se hace la videollamada y ya te están convocando y ni la tenías en el mapa tú esa reunión. Sí. Y hay reuniones que a veces uno, como dice, no puedo, ¿verdad? Definitivamente tengo que contestar, y ahí uno hace espacio de donde sea que esté para poder ser responsable, ¿verdad? Las gracias que ama más de sus hijos. Las gracias. Que lo alegran, que dice, me sacó la carcajada. La niña tiene la particularidad que cuando me ve, ella me hace una mirada bastante como enamorada, como bastante enamorada. No se la hace, y yo he visto a todo el mundo, pero cuando de repente yo la he visto a veces y ella ha visto que yo la estoy viendo, yo le veo a ella esa cara como con pena que me hace, ¿verdad? Que le da como pena y me hace así, y yo la veo a ella, entonces siento que me llena mucho verla a ella. El niño tiene una particularidad que él hace bastante, está empezando a hacer un poco ya de gimnasia también. La niña también, ya lleva más años, pero él está empezando. Y recientemente hay una gracia que me gusta, que me dice, papá. Antes me decía, al revés no me hagas. Para él al revés era de que yo lo levantara con los piececitos y la cabecita hacia abajo. Le daba vértigo, le daba miedo, se ponía a llorar, todo. Hoy él me pide. Pero hoy él me pide que yo lo tome de la parte de los hombros y él tira los pies para atrás y los tiene así bien erguidos. Y me dice, mira, y estamos dando 4 años y lo hace así, y se me queda viendo aquí con la cabecita y yo lo estoy viendo y yo digo, wow. Entonces me llena verlo a él. Con la niña le puedo decir ternura. Correcto. Con el varón también, pero siento que también es como que puede él ser un poco más fuerte y yo puedo alegrarme de que verlo fuerte y verlo a él que hace sus cosas. Podría decirle esas 2 gracias. Perfecto. ¿La cita bíblica favorita? No, esa es 1.9, es Josué 1.9, fuerza a ti, sé muy valiente, ¿verdad? Porque cada día hay razones para estar triste, cada día, de repente, como le digo, no solo ganamos, de repente un cliente nos cambia. Y hemos dado nuestro mejor servicio a veces, hemos hecho hasta lo imposible. Y de repente yo veo ahí ese cambio y digo, yo pregunto, ¿verdad? Con el equipo, sí todo, y reviso y hacemos la llamada y me dicen, no, fíjese que es por un tema de relación. Y bueno, uno acepta, ¿verdad? Pero duele, ¿verdad? Porque uno dice, si me forcé, ¿verdad? Les ayudamos a que la aseguradora, incluso en algunos casos que les honrara los reclamos donde a veces no había cobertura, por ejemplo, ¿verdad? Y que les pudieran apoyar, que hicieran alguna excepción, ¿verdad? Y uno ahí ha estado peleando para servir 100. Entonces cuando esos casos dan ahí de repente, este versículo nos ha apoyado en tema de cuando hay cansancio, porque principalmente ese punto le puedo decir, el cansancio aparece mucho en lo que digamos lleva mi vida, ¿verdad? Entonces toca agarrarse bastante de las manos de Dios para sacar fuerzas. Claro que sí. Así es. Con esto, mi hermano, ese consejo al final, por ese muchacho, por esa familia, por esa persona, hombre, mujer, que está pasando dificultad, que por XY, cualquier letra del abecedario, esté afectando su corazón, su vida, y decir, ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo arranco? ¿Cómo inicio? Y no tengo nada, porque así hay muchos. Entonces, esas palabras, como cierre de todo. Las palabras que le diría es, por favor, para el ruido, hagamos teléfonos al lado, arrodíllese en su casa, pídale perdón a Dios por lo malo, porque todos hacemos cosas malas, todos los días, dice Dios, de la palabra de Dios, de que un pensamiento que se nos atraviese ya es pecado, ¿verdad? Como el que lo hizo, como el que lo pensó, dice. Tremendo, ¿verdad? Entonces, no nos consideremos santos en nuestra opinión, sabios en nuestra opinión. Bajémosle al ruido, reflexionemos sobre decisiones que hemos tomado que han sido buenas, malas. Seamos sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? No digamos, porque hay personas que podemos decir, no, sé que pobrecito yo, todos son malos menos yo, ¿verdad? Y a mí solo cosas malas me pasan. No necesariamente, quizás han sido parte de sus decisiones, pero tiene que venir uno y decir, y por digo quitar el ruido, porque de repente usted está entrando en ese momento de reflexión o de comunión, y le van a llamar. Entonces le diría, pare, ¿verdad? Pare un ratito, deténgase.
analice su vida, y a las personas más cercanas que tenga, más allá de alguna petición que puede ser económica y todo, decir, mire, quiero cambiar, ayúdame, orar por mí, ¿verdad? Si sabes de una oportunidad, avísame, ayúdame, aconsejame, ¿verdad? Algo importante es buscar mentores. Correcto. Personas que saben más que yo en muchas áreas, con las que yo puedo tratar de acceder. Entonces, eso creo que es muy vital, ¿verdad? Yo eso es algo que no entré ahorita en detalle, el tiempo no lo permitió, pero personas claves. Mi papá fue un gran mentor para mí en lo que yo fui joven. Él, para mí, cuando lo he oído de Toby Jr., que lo dijo, y yo también lo puedo decir, yo perdí a mi papá, a mi mejor amigo y a mi jefe. Porque él era mi jefe acá en esta empresa, hasta el último día. Un mes antes de que él falleciera, llegué a la empresa, llegué a la casa de él a visitarlo. Ya estaba bien deteriorada su salud. Y le llevé en el celular, mirá, le dijo, nos acabamos de ganar este cliente. Y lo vio él, cuando lo vio le hizo, te lo ganaste, me dijo la cara. Sí, lo ganamos. O sea, yo como cuando llega el mejor guerrero, donde el guerrero jefe, que le reconoce como guerrero jefe, sí, y le dice, mira, aquí te traigo. Entonces yo le dije, mira, aquí está. Entonces tratar, ¿verdad?, de tener esas personas que genuinamente lo quieren a uno. Pero digo genuinamente no por interés, ¿verdad? Porque uno apoya a veces económicamente, o sea, a veces se gana uno el cariño. Pero gente que lo quiere a uno, ¿verdad? Créanme que hemos tenido compañeros acá, y lo puedo decir, detalles tan sencillos. Me han dado, mire, jefe, pensé en usted y su esposa, aquí le traigo estos cocos. Ya sacadito. Mire, muchas gracias. Mire, pensé en usted, le traje esta hamaca. Me ha mandado hamaca. Fíjese que fuimos por San Vicente y le traemos esta hamaca para que la ponga en su casa. Es de tela buena, no es de la de pita, ¿verdad? Es de la otra, me dicen. No, hombre, no se preocupe, gracias, le digo yo, ¿verdad? O sea, yo he recibido detalles de lo más sencillo, y porque uno siembra, ¿verdad? Entonces uno tiene que buscar personas en su círculo que le sumen, que le multipliquen, no que le resten, le dividan, y le puedan hacer caer en un pesimismo, un desánimo, depresión, porque si ya luchamos con nuestra mente a veces. Por ahí escuchaba esto que puedo decir, de que en nuestra mente, no me acuerdo cuántas veces en el día nos hacemos sentir mal a nosotros mismos, pero es una gran cantidad contra las que son positivas, con las que tú te decís, es que va a salir mal, es que no voy a poder, es que mira, te van a decir que no, vas a la entrevista, te van a decir que no, vas a entrar, te decís no, te van a aceptar, mira, es que veniste con la ropa que no era, te decís, mira que los zapatos, es que mira, no sos tan bonito como el que estaba allá, o sea, muchas cosas te las estás diciendo tú mismo. Y muchas son entradas por el enemigo, por las personas que están cerca, que te están sembrando. Pero Jesús no nos dice eso, ¿verdad? Jesús, y tampoco significa que estoy diciendo de que todo nos va a ir bien, ¿verdad? Porque como les he contado, hemos pasado por momentos o situaciones no tan bonitas, difíciles, dolorosas, de escasez, pero en todo momento hay que dar gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Así es. Interesante. Muchas cosas, muchas experiencias, y si estamos con vida es porque Dios es fiel. Amén. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Gracias nuevamente por su tiempo. Un placer, ingeniero, pastor. De verdad, qué bendición poder compartir a cada uno. Gracias por ese tiempo maravilloso que hemos vivido. Esto es Algo Bueno. Aprende, vive y comparte. Redes sociales, Spotify, ya sabes muy bien qué hacer. Compártalo, porque siempre Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Bendiciones a todos. Chao.